voy por mi taza para hacer de hipócrita y echo el vino en la taza, ¿o qué? Ay, claro, ve rápido. Pero ya, bueno, creo que ya está. Voy a ya. empezar. ¿Ya estamos? Perdón. Ahorita les aviso. Mientras vamos haciendo las pruebas del Satisfyer Pro 2. Muy bien. Me encantan tus libros allá atrás, Lidia, es muy buena. Ya estamos, ¿no? Los acabo de poner. Según yo, sí, solo estoy verificando. Bueno, Sí, ya están. hola a todos los que nos acompañan hoy. Aquí estamos con las queridísimas Lidia Cacho y Amalia Andrade. Amalia Andrade es autora bestseller de los libros Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas y El tarot mágico místico de estrellas pop. Lidia Cacho es galardonada periodista, autora de libros de periodismo investigativo como Esclavas del Poder, Los demonios del Edén, Memorias de una infamia, más recientemente de Sexo y amor en tiempos de crisis, que es lo que vamos a estar hablando hoy, y que las dejo que ellas les cuente un poco más de ese libro. Y el más reciente se llama Ellos hablan, que son conversaciones con hombres acerca del machismo en la era del Me Too. Lidia nos acompaña desde Los Ángeles y Amalia está en Bogotá. Y las dejo a las dos para que conversen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú, querida? Bien, querida. ¿Tú me vas a tirar el tarot o qué? Bueno, si quieres, claro que tiro tarot. Aunque sabes que por ahí leí que no es un buen año para leer el tarot. O sea, no me digas. Nos estamos enterando apenas de que parece que es un año que viene como en computadora con un virus integrado y que nadie se lo puede quitar. Pero bueno, ¿sabes? O sea, a lo mejor la carta dice algo sobre el amor. Nunca se sabe. Nunca se sabe, el tarot funciona de maneras tan maravillosas y habla como de la sincronicidad de una manera tan puntual que me parece un ejercicio increíble, pero al mismo tiempo, entre más noticias de mentes veo, entre más avispas asesinas y demás cosas salen día a día, digo como no, creo que no, es muy loco porque en mí lo que genera esta profunda sensación de incertidumbre es que no quiero saber absolutamente nada. No sé tú cómo estás lidiando con el confinamiento. Bueno, como estoy lidiando con el confinamiento, mira, es políticamente incorrecto decir que yo estoy tan acostumbrada a estar como confinada cuando no estoy viajando como una loca, que estoy feliz, iba a decir, pero no estoy feliz. O sea, me preocupa mucho lo que sucede afuera, pero estar adentro, encerrada, con tiempo para escribir, para crear, para tal, me ha dado muchísima tranquilidad. Ahora, lo que sí me ha dado una gran ansiedad, yo, como todo el mundo, es esto de empezar a ver las noticias y mis manías de meterme a Twitter y de repente empezar a ver los niveles de imbecilidad, sobre todo política, ¿no? En todo el mundo. Sí me genera ansiedad, porque me dan ganas como de empezar a escribir libros, o sea, veo que algunos personajes políticos hacen algo y de inmediato digo, eso es un libro. Y después digo, nadie lo va a querer leer porque ya todo el mundo está harta de... ¿no? Viviéndolo por un lado, pero también creo que hay también un hartazgo de la incapacidad política y del incremento de imbecilidad y de incapacidad de los políticos de muchos de nuestros países, no de todos, pero por lo menos hablando de México o incluso aquí de Estados Unidos, para llevar todo esto de la crisis, ¿no? Inventan, ¿no? O sea, es como, me encantaría ver a un político que saliera y dijera, mira, no tenemos ni la más remota idea de lo que está pasando, nadie entiende un carajo, o sea, no sabemos si hay una conspiración o no la hay, lo único que sabemos es que la gente está muy grave, que está muriendo, que hay que quedarse en la casa y no sabemos cuándo va a abrir nada y no sabemos cómo manejar la crisis económica. Pero claro, nadie se va a atrever a decir eso, pero en el fondo me gustaría que lo hiciera. Entonces, bueno, cuando empiezo a entrar en esta dinámica de acelere y ansiedad periodística, decido ya dejar Twitter o mandarle un mensaje a algún senador o alguna cosa así que necesita un recordatorio de que es servidor público, como hice hace unos días, y ya después seguir como con mis tareas, ¿no? Y la otra, bueno, pues tratar de encontrar los espacios y los momentos para, además de hacer cosas creativas, pues reírme mucho. Entonces me meto así
sistemáticamente me meto en Instagram para ver todos tus posts, a ver qué me hace reír, a ver cómo se comportan tus gatos, me interesa muchísimo ya ahora la vida de los gatos, ¿no? Lo de las avispas asesinas, todo eso. Y sigo a varias, que ahora te voy a hacer una pregunta con el tema de las colombianas y el buen sentido del humor, que me encanta, pero empecé a seguir a varias cuentas de mujeres, comediantes, o que hacen, que sin ser comediantes como tú, haces muchísimo con un montón de cosas y me entretengo un montón con eso, o sea, necesito reírme, ¿sabes? Como ver comedia, y a ratos puedo leer y a ratos no me puedo concentrar. Yo creo que como todo el mundo, ¿no? Hay una energía alrededor en todo el mundo que tiene que ver más allá de si ves o no las noticias, que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Y con el no saber. Sí, total. A mí me parece que lo más grande que me ha dejado esto, que igual, perdón por caer como en este cliché de palabras, porque igual también estoy muy en contra con el hecho de que las crisis tengan que dejar algo, sobre todo cuando uno está en la mitad de una crisis, y esto puede sonar muy como contrasentido con mis libros, porque mis libros sí algo son expresamente como de algo muy doloroso o difícil, puede resultar algo maravilloso, pero siento que sobre todo ahí como en esa premisa de que acá en Colombia nos hemos burlado mucho porque en el noticiero más visto para hablar acerca del manejo de las crisis emocionales. En vez de llamar a un psiquiatra o a un psicólogo, entrevistaron a Daniel Hanif, creo que se llama, si no estoy mal, que es como un chico cristiano mexicano, como un youtuber, no tengo muy claro qué es, que él dijo que era el colmo si no nos reinventábamos todo el tiempo durante la pandemia, lo cual es como, no tiene ningún sentido, porque lo único que tiene sentido en ese momento es como, pues, sobrevivir. Y vuelvo y retomo, es como que sí creo que algo como que ha resonado mucho para mí en este momento es la idea de soltar absolutamente todo lo que yo tomaba como por cierto, ¿no? O sea, como es impredecible, creo que ninguno de los otros métodos antes como que yo practicaba para estar bien o para curar mi ansiedad, algunos me sirven, en momentos no me sirven, creo que todo es muy caótico y creo que entre más pronto uno acepte ese estado de caos, que es algo muy difícil de decir, pero muy difícil de hacer porque los seres humanos amamos y dependemos muchísimo de la estabilidad, la repetición, la estructura, pero o sea, en el caos también hay como estructura, ¿no? En el momento en que uno suelta y hace eso que tú dices, hay días que uno puede leer, hay días que no, en el momento en que uno dice, bueno, creo que algo, o sea, muy, muy bueno sería, y siento, estaría bueno hablar con la gente que ha sido alcohólica, a ver cómo está haciendo, porque creo que Alcohólicos Anónimos nos ha dado la premisa más maravillosa y es un día a la vez. Sí, pues algunos ya volvieron a beber, o sea, por desgracia, no, pero yo ya fuera de broma tengo un par de amigos que dejaron de beber hace muchísimo tiempo las drogas, y lo que dicen es eso, que están como poniendo en práctica todo lo que han aprendido y no les genera tanta incertidumbre como a sus amigos o amigas cuando hablan con ellos. Lo que sí es que la incertidumbre económica es lo que les trae muy jodidos, ¿no? Que es lo que también le pasa a muchísima gente. Pero yo creo que también está esta otra cosa que me llama la atención y que es una de mis obsesiones últimamente, sobre las que estoy escribiendo, ya llené 2 cuadernos, y es la idea de que la gente sigue diciendo que vamos a volver a la vida normal. La vida normal es un horror. O sea, yo no quiero volver a la vida normal pensando en México. Bueno, ahorita estoy exiliada y me expulsó mi país por violencia, pero quiero volver a México. Evidentemente voy a volver, voy a seguir haciendo periodismo, pero el normal
que tenemos en nuestros países de violencia, de corrupción, de impunidad, de violencia contra las mujeres, todas estas cosas normales, eso deberíamos de lograr como expulsarlo, no sé cómo. Ahora también creo que hay mucha gente que se está exigiendo eso de hay que reinventarse, ¿para qué carajos? O sea, yo a mi edad no me voy a reinventar. Porque nunca me inventé, güey. O sea, yo he ido creciendo, he ido elaborando, ¿no? He ido madurando, haciendo estupideces, haciendo cosas buenas y, bueno, construyéndome a mí misma. Y creo que más bien lo que le pasa a todo el mundo es que de pronto es mirarse al espejo y saber si te caes bien. Yo, por ejemplo, con este encierro descubrí que me caigo muy bien. O sea, Muy bien. ¿sabes? Tengo mis estupideces, mis errores, mis defectos, todo, pero en general me soy simpática, pues, o sea, me río sola, ¿sabes? Eso es muy importante. Me río sola. Claro, lo cual me lleva también inmediatamente como a pensar que, o sea, ahorita más adelante quiero que hablemos un poco de tu libro que es maravilloso, del sexo y el amor en tiempos de crisis, pero antes de que pasemos a eso, como para esta introducción, y es una de las cosas que me parecen más importantes, y yo creo que la mayoría de las personas que se ha sentido arrojada a una crisis de la salud mental muy difícil, pues precisamente es por esto que tú dices, ¿no? Porque creo que vivimos en una sociedad, y ahí sí yo creo muy profundamente que es un efecto del sistema capitalista, esta idea de que somos lo que hacemos, estamos atrapados en una rueda de productividad, y las identidades las identidades que llevan mucho tiempo formándose están profundamente ligadas con estos procesos de hiperactividad, de muchísima producción y de hiperactividad. Por eso también me pareció muy demente que en la vida, o sea, cuando vivimos en un mundo que no ha parado nunca y que por primera vez en mucho tiempo se desacelera el ritmo de vida, comience la gente a bombardearse con cosas que hacer, ¿no? O sea, como que curso en línea, ejercicio, y es como que no. Y me parece que precisamente lo que tú dices, o sea, me parece maravilloso que caigas bien, pero creo que la gente nunca había tenido una Desaceleración. exacto, una desaceleración tan profunda, o una situación que los arrojara tan profundamente a encontrarse con ellos mismos. Claro. Entonces hay unas crisis de identidad y de muy duras, ¿no? La gente no necesariamente sabe estar sola, no necesariamente sabe quién es, no sabe necesariamente si sabe quiénes son sin el trabajo que tenían. No estoy obviamente como incluyendo ahí las ansiedades de lo económico, que para mí, yo estoy de acuerdo con esos titulares que dicen que la segunda pandemia será todo lo que tiene que ver con el trabajo. Estoy completamente de acuerdo, es la que a mí personalmente más miedo me da. Pero es que es muy duro, la gente está siendo como arrojada a confrontarse y a verse a sí mismo y a estar a solas en un mundo que ha hecho absolutamente todo para que uno no esté solo nunca, porque ahí está el amigo celular. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que ha sido muy difíciles para muchas personas, ¿no? Claro, porque, a ver, porque yo creo que pasamos varias etapas, por lo menos lo que a mí me ha funcionado mucho es la revisión, ¿no? Del personal, como esta parte de, yo soy hiperproductiva siempre, con o sin virus, ¿no? Y tiene que ver con la forma en que me educaron, que sí, en mi casa la exigencia de mi madre y mi padre era, tienes que hacer algo por los demás, tienes que hacer algo productivo, tienes que, ¿no? ¿Sabes? Como todo el tiempo tienes que estar haciendo cosas para las demás personas, tienes que leer todo el tiempo porque si no el cerebro, ¿sabes? No evoluciona y bueno, todo eso tiene que ver con la crianza y eso cada quien vivió una niñez distinta, evidentemente, ¿no? Entonces, sí. A mí lo que me ha sucedido es que yo he tenido que parar voluntaria y conscientemente esa hiperproductividad para darme el derecho de no hacer nada. Porque, por ejemplo, hace 30 años hago yoga y medito y tal, pero ahora de pronto
las primeras semanas no podía, ¿no? No podía meditar. Podía hacer yoga, pero meditar no podía. Y yoga sin meditación, pues es solo ejercicio cualquiera y a mí eso no me interesa. A mí el ejercicio, la verdad, yo no hago yoga por ejercicio, lo hago para bajar mis ansiedades y todas estas locuras y monstruos que tengo en la cabeza de andar ganas de perseguir a todos los mafiosos al mismo tiempo. Entonces tengo que bajar y aterrizar de todo el tiempo, así de ya. Entonces, creo que como muchísima gente estamos pasando como por procesos, ¿no? Y el que a mí más me ha interesado ahorita revisar tiene que ver con qué tan honesta soy conmigo misma hacia lo que quiero hacer ahora en el futuro, pase lo que pase, ¿no? O sea, con todas las ansiedades económicas de las que hablaste, etcétera. Y qué tanto, eso que tú acabas de decir es muy fuerte, porque qué tanto yo soy mi trabajo. Que es algo maravilloso y pues acá pasando como a lo personal, esto que estás diciendo tú es algo que literal son mis sesiones de terapia, ¿no? Como que hasta donde pues sí, la construcción de una identidad en una persona para quien el trabajo es algo muy vital, porque si bien creo que no soy tan hiperactiva como tú, tan hiperproductiva como tú, que quisiera hacerlo, debo decir, también soy, todo el tiempo estoy curioseando, todo el tiempo estoy pensando qué sigue, amo a mi familia, pero mi familia lo único que ha sido muy, muy exitosa es en quebrarse muchas veces, entonces vivo ahorrando, vivo hipertrabajando. Entonces, para personas como tú y como yo, donde la identidad se extiende y el trabajo es una parte esencial de lo que uno es difícil. Es difícil desconectarse uno mismo del trabajo. Yo creo que eso para mí va a ser está siendo un reto, que me parece además muy, muy importante porque a nivel psicológico todo lo que está sucediendo, como que la gente dice no sé qué es lo que estoy sintiendo, y explicaban psicólogos, hay un artículo súper chévere en el New York Times, que un poco lo que está pasando es como esta sensación de duelo masivo, es decir, todos estamos grieving, como dicen en inglés, todos estamos haciendo un duelo a lo que se supone que era una normalidad. Sí. Y dentro de ese duelo grande hay pequeños subduelos, ¿no? Entonces, en verdad, es una situación psicológica bastante compleja. Claro, y pensar, bueno, a mí me lleva mucho a pensar en los privilegios, ¿no? Como que es un tema muy feminista, como la reflexión sobre los privilegios de los otros y también los propios, ¿no? El hecho de haber tenido el privilegio de tener estudios, de tener las habilidades y las capacidades desarrolladas, de haber tenido los afectos suficientes para convertirnos en mujeres fuertes, etcétera, etcétera. Y eso qué implica con respecto a nuestro trabajo y a nuestro entorno, ¿no? Y luego pensar en todas esas personas que no tienen privilegios. A mí, sí, yo ya en esta cuarentena desde el 16 de febrero, o sí, 18 de febrero que estoy encerrada, porque además venía de Madrid, falta que me hacía, ¿verdad? Venía de España a California, entonces, bueno, y tenía que cuidar a los demás y cuidar mi ambiente. Pero ha ido avanzando como la reflexión para intentar profundizar en ella, ¿no? Como qué significan los privilegios y cómo viven las personas que carecen de ellos, ¿no? Entonces, cuando la gente se enoja muchísimo porque miles o millones de personas, las más pobres, las que trabajan en los mercados, que no han tenido acceso a educación y a formación emocional, etcétera, y a formación política, para poder hacer una lectura más adecuada o profunda de la realidad, más realista de la realidad, parece una reiteración inútil, pero no lo es. Toda esta gente sale y dice que no existe el virus, ¿no? Y dice en la televisión no existe, y se van y llenan los mercados y se ríen y van y hacen fiestas. Y entonces de pronto ves a otras personas de la clase media ilustrada muy enojadas con todo eso, ¿no? Eso me llama la atención en términos sociológicos. Están enojadísimos, estos imbéciles haciendo fiestas. De repente piensas a ver, también esa normalidad
en la que hemos creído que casi todo el mundo piensa como nosotros, o que vemos el mundo reflejado a partir de nuestro conocimiento, me parece súper interesante. Porque claro que no. Lo que haces tú como escritora, lo que hago yo como reportera toda la vida, es mirar al otro y a la otra tal como son, no como yo quisiera que fueran, ¿no? Sí, que lo que dices es absolutamente cierto, y también como para mí es un reflejo muy importante de, primero por un lado, o sea, pues porque es una de mis preocupaciones más importantes, es el acceso de salud mental pues a todo el mundo, y cómo eso es un deber importantísimo del Estado, sobre todo en situaciones pues como estas. Y también esta idea de que la salud mental es un tema solamente de los privilegiados. En el estigma de que otras personas no tienen el tiempo, que me encanta esta frase de hay otra gente que no tiene tiempo de estar triste porque entonces esa gente está ocupada trabajando mucho para sobrevivir, y es como eso no, o sea... Está triste, pero encima de estar triste o de estar deprimida o de tener pensamientos suicidas cada mañana, se tiene que levantar a fuerza, tiene que salir con sus miedos en las cuestas a ir a trabajar para poder alimentar a su familia. Y no tiene para un tapabocas y no tiene para guantes, y entonces lo que decide para protegerse psicológicamente es decir, esto no existe, seguro a mí no me va a tocar, ¿no? Es un poco como la protección de las y los adolescentes en esa etapa de a mí no me va a pasar, ¿no? Sí, es muy fuerte, la verdad. Oye, pero cambiando de tema, porque si no me voy a poner a llorar. No. Y podríamos hablar de esto en verdad todo este tiempo. Quiero volver, ahorita estabas hablando como de cómo te criaron, de cómo fue tu madre, sobre todo, que es una figura muy importante en tu vida, y no sé si muchos sepan, pero es maravilloso porque tu madre era una psicóloga experta en sexualidad, una mujer absolutamente adelante de su tiempo. Y me parece que esto a ti te ha puesto como en un lugar, o sea, seguramente has tenido, bueno, todo lo que decías, como de el privilegio del afecto, el privilegio también de acceder a estudios y demás cosas, pero también te has metido a hablar de temas muy importantes que han sido tabú en su momento, ¿no? En los 90 escribías sobre VIH y sobre acoso a la mujer. Has escrito, bueno, sobre las mafias que has desmantelado y todas estas cosas. Y después llegamos a este libro que me parece maravilloso y que me parece muy bonito, además, como esta honesta pregunta y curiosidad por la sexualidad de hombres y de mujeres en sus pluralidades después de los 40, ¿no? ¿Cómo crees que, y en ese libro hablas mucho pues de qué pasa, cómo funciona la menopausia, de que la androginia, ¿se dice? Andropausia. Andropausia. La andropausia, perdón, es algo que se han intentado ocultar por completo, bueno, de los abusos médicos y de todas estas cosas. ¿Cómo crees que está pasando? Si esa crisis ya es una crisis natural, que yo creo que se recibe o se siente con muchísima opresión precisamente por todas estas otras condiciones, por la discriminación, por cómo se trata en la sociedad. Ahora, esta gente que está en crisis dentro de una crisis. Claro, eso, fíjate que hace un par de semanas empezaron a llegar un montón de mensajes en las redes sociales, de mensajes directos de gente que empezó a revivir este libro como con muchas ganas, ¿sabes? Como de, estoy releyendo Sexo y Amor en tiempos de crisis, por fin mi marido lo agarró, por fin mi novia empezó a leerlo, ¿sabes? Así es como, y ya lo tomó, y es como si fuera un objeto tabú. Me da muchísima risa la manera en que se expresan sobre ese libro en particular, sobre Sexo y Amor en tiempos de crisis. Es como, pero desde que salió.
la gente me decía, yo lo dejo en mi buró, lo leo, las mujeres me decían, me leo y lo dejo así apartado donde lo estoy leyendo, lo pongo en el buró y luego me voy por un vaso de agua, me voy a la cocina, lo que sea, tal, y de pronto descubro que mi marido se lo roba o mi pareja y lo empieza a leer y en cuanto llego estoy, ay, no, lo está bajando. O sea, no me interesa, no. Pero claro, de repente conforme pasa el tiempo, cantidad de gente me comparte, hombres y mujeres, que les daba muchísimo miedo abrir el propio libro, es decir, como con una gran curiosidad, porque son 110 mujeres entrevistadas y 100 hombres, de diferentes ámbitos, de diferentes vidas en todos los aspectos, ¿no? En la vida sexoerótica, amorosa, económica, intelectual, etcétera. Y las preguntas que les hice, se las hice primero por separado, que tenían que ver con todas las crisis, ¿no? No solamente la menopausia y la andropausia y todas estas cosas, sino además cómo viviste el amor, ¿no? ¿Qué es el amor para ti? ¿Cómo defines el amor? ¿Eres romántico o no? ¿Y qué significa el romanticismo para ti? O sea, te das cuenta que la mayoría de gente a la que entrevisto, a mí me pasó, incluso intelectuales, no relatéis, me decían, sí, yo soy muy romántico. Un escritor que es así un seductor profesional, muy conocido, muy famoso, me decía, sí, yo soy un romántico empedernido. Yo decía, o sea, como del romanticismo, ¿no? Refiriéndome como a la literatura romántica que es súper misógina, súper machista, mega cuadriculada, en general como muy basada en estereotipos religiosos, en fin. Y entonces, claro, él elaborando que sí es, que es caballeroso, por ejemplo. Entonces, por eso decidí, a partir de esas entrevistas, decir, a ver, ¿por qué dicen tanto que son caballerosos? Entonces, por eso hay un capítulo donde explico qué es la caballerosidad en realidad, históricamente, cómo se construyó ideológicamente y culturalmente, ¿no? Y cómo pasó de la idea de unos señores, de unos señorcitos machos que tenían en la cabeza así de, ay, vamos a ponerle esto porque la pobrecita mujer no se le vayan a mojar los pies, ¿no? Cuando la mujer trae 3 escuincles cargados así, cada uno como si fuera un garrafón de agua, ¿no? Carga tres niños, unos tacones, porque pues había que usar tacones, entonces no se le vayan a mojar los piececitos, pero por otro lado no importa que haga quíntuple jornada, ¿no? Para poder sobrevivir en este mundo, y encima haga política o no la haga, pero todas hacemos política, porque todo lo personal es político, y entonces, claro, poder explorar eso, a la gente le asombra un montón, o sea, de repente, cantidad de hombres y mujeres me dicen, nunca se me hubiera ocurrido de dónde venía la caballerosidad, ¿no? ¿Cómo se construyó? O el romanticismo, y cómo construimos esta idea del amor que luego se reproduce en las películas, ¿no? Y nosotras, todas y todos, vamos reproduciendo poco a poquito todas estas nociones que son absolutamente anacrónicas y están chocando con nuestra nueva noción del amor romántico, del amor erótico, del amor fluido, no solamente de la fluidez en términos de género, sino del amor fluido, de las relaciones conyugales y extraconyugales, del concepto de fidelidad. Entonces el libro se empezó a ir hacia allá porque era de lo que quería hablar la gente. O sea, los hombres cuando entran como en la andropausia, entran primero en la crisis de me quiero sentir más joven, tengo terror de que los testículos me van a llegar a las rodillas y no sé qué voy a hacer con eso, ¿no? Me descubrí canas en los genitales y tampoco sé qué voy a hacer con eso. Y de pronto ya no soy tan hombre como se supone que debo ser, ¿no? Y luego ver que llegan los más jóvenes a su trabajo y tal, aunque él sea un hombre exitoso en cualquier área que lo sea, desde el jardinero más exitoso hasta el empresario más exitoso, les entra la misma crisis, que es una crisis de identidad también, ¿no? Sí. Y es una crisis de identidad sobre el amor, sobre su vida romántica, sobre cómo construyeron esto que decíamos al principio. ¿Cómo dicen reinvéntate? ¿Cómo inventaron que estaban enamorados? ¿Cómo inventaron que querían una familia? Porque es lo que hace muchísima gente. Sí. Inventa su vida amorosa, erótica, psicoemocional alrededor de toda esta ideología romántica, de las películas más cursis, de las novelas más reconocidas, ¿no? Y de la literatura rusa, desde, bueno, los azotados de Bukowski y los menos azotados de Tolstoy, ¿no? Pero cada quien se va por ahí a buscar como su idea de
de lo que significa ser hombre. Y cuando se les empieza a romper ese mundo, a partir de tener la noción de que toda su hombría está en su genitalidad, y la genitalidad está fallándoles, ¿no? Entonces, claro, les crea una crisis existencial para la que muchos no están preparados. Y creo que eso es lo que nos está pasando ahora con la cuarentena, que muchísima gente entra en una crisis existencial para la que no estaba preparada. Hombres y mujeres, de todos los niveles socioeconómicos. Sí. Que me parece muy loco igual todo lo que decías, porque siento que es que cuando estamos en una situación o en una crisis tan enorme como la pandemia, pues claro, eso produce los escenarios perfectos para o A, magnificar como las propias crisis personales, o B, relativizarlas. En mi caso, por ejemplo, yo venía de una crisis emocional horrible y creo que esto a lo mejor no suene bien, pero agradezco a la pandemia porque digamos que sí, me alivió de alguna manera u otra, me sacó de mí misma, me sacó de mi dolor, me puso en otro lugar donde se relativizaban mis situaciones personales. Y una de las muchas cosas que tú dices, que yo creo que está en crisis, pues no solamente son las crisis existenciales, sino la crisis de cómo nos relacionamos, la crisis del amor, o sea, el amor sí que está en crisis y creo que venía en crisis por eso que tú dices, que a mí me gusta decirle, yo hablo mucho de esto en mis libros y le digo que es la educación sentimental, que es todas estas herencias de todos estos constructos del amor que cargamos, que además es muy demente que nadie nunca haya cuestionado. O sea, yo aprendí el amor de Shakira, que la amo, pero no necesariamente alguien inteligente emocionalmente. De Juan Gabriel, de Laura Pausini, de Paulina Rubio, que es de Gloria Trevi. Gloria Trevi nos jodió la educación sentimental de maneras que tocará gastar mucho dinero en terapia para volver a estar bien. Pero creo que una de las cosas que me parece increíble de esta situación es que se está cuestionando el amor. ¿Cómo es el amor ahorita? ¿Cómo es el sexo durante la pandemia? Más allá de como todas estos cuestionamientos que ya veníamos antes de lo que tú decías, o sea, de la monogamia, de todas esas cosas que creo que a mí me parece muy demente que vivamos en el 2020 y eso no esté más públicamente cuestionado, ¿no? La familia de un hombre y una mujer con unos hijos funciona para el capitalismo además, o sea, es como la unidad de reproducción de capital. Pero nosotros, o sea, como no se ha cuestionado eso, ¿no? Claro, y ahora justamente este encierro hace que las parejas o se odien o se redescubran o se miren y digan, el otro día un amigo me escribió y me dijo, de pronto veo a mi pareja, a mi mujer que tienen 20 y tantos años juntos, y me dice, me pregunto quién es, y por otro lado, he descubierto todas las cosas increíbles que ha hecho en la crianza de los niños. Me dice, no soporto a mis hijos, los amo y no los soporto. No puedo. Me tocó en la repartición de las tareas, que ahora es obligatoria para los hombres, antes era voluntaria, ¿no? Y muy, muy parcial, por más que dijeran que son feministas o profeministas o igualitarios. Ahora me tocó, por ejemplo, hacer lo de estar como en la escuelita esta, en la computadora con los niños y las niñas. Y claro, es una cosa enloquecedora para muchísima gente. Y sobre todo para la mayoría de hombres, no estoy hablando de los padres que han estado presentes o incluso padres solteros que están ahí, pero la mayoría de los hombres lo están llevando muy mal. O sea, hay mujeres que sí están en crisis y dicen, ya va, pero siguen, porque estamos educadas para seguir, ¿no? Entonces, si son dos madres, funciona mucho mejor. Yo les he preguntado a mis amigas que son dos mujeres, me dicen, no, pues nos lo repartimos así, así, así. Lo tienen como súper estructurado y es una friega y estamos agotadas, ¿no? Pero bien. Pero, lesbianas al poder, debo decir. Lesbianismo claro. Es una estructura del futuro. No entiendo por qué no todas. Mentira, no. Sí, dale. Es una conversación que hemos tenido varias veces tú y yo y que sí, me parece que
en la mayoría de los casos, sí, las relaciones son mucho más igualitarias, ¿no? También hay obviamente mujeres que reproducen el machismo y esas cosas, pero en general las mujeres somos mucho más capaces de convivir y de compartir el trabajo igualitariamente sin ningún problema, ¿no? Es decir, reconociendo que somos iguales. Pero los hombres además están entrando en esta crisis. Pero por otro lado hay hombres que están diciendo, mierda, ¿cómo cuesta trabajo esto de ser amo de casa? O sea, yo me pregunto cuánta gente volverá a decir después de esto que una mujer que se dedica a ser ama de casa, de verdad, o sea, a educar, a cuidar, o no a educar hijos, pero sí a cuidar la casa, a limpiar, a cocinar, etcétera, no hace nada. Porque es que hace, soy ama de casa, no hago nada. ¿Cómo no? Sí. Toda la gente dice, ya no puedo trapear más, me duele la espalda, ¿no? Como, o sea, ahora tengo que hacer todas las labores del hogar todo el día y encima hacer todo esto y encima estar encerrado y encima tener miedo de lo que vendrá, ¿no? Sí. Y esto es, la pregunta es, ¿cuántas personas van a aprender la lección y cuántas van a hacer una búsqueda verdadera para sí mismos, no para nosotras, ¿no? Cada quien, la verdad es absolutamente personal en ese sentido. Pero, y ahorita que tú, ahorita hablabas también como de esta, y que has escrito, o como que te preguntas mucho por esta idea de volver a la normalidad y que nuestra normalidad era tan horrible. Yo me pregunto lo mismo y yo digo, es imposible que volvamos a eso, pero al mismo tiempo siento que la gente está tan aferrada a lo que es la normalidad, si nuestra normalidad latinoamericana sea tan absolutamente horrorosa, que la gente va a hacer todo por volver. O sea, yo creo que la resistencia al cambio va a ser absoluta, ¿no? Pues yo creo que eso va a depender de un montón de grupos sociales. O sea, creo que la gente más vulnerable, sea del país que sea, es la que va a poder adaptarse mejor a las circunstancias, ¿no? La gente que ha sobrevivido enfermedades muy graves y que se ha acostumbrado a vivir al día a día, o lo que tú decías, las personas exadictas o alcohólicas, etcétera, que aprendieron a vivir solo aquí y ahora, o solo por hoy no voy a cortarme las venas porque no sé qué hacer con mi vida. Esa gente muy probablemente ya tiene ya una capacidad de readaptación brutal, ¿no? Y entonces sí, no de reinventarse necesariamente, pero sí de adaptarse a las nuevas circunstancias a pesar de la ansiedad. Es decir, todas estas estupideces que te dicen, no estés ansiosa, no llores, no. Yo el otro día me pasé como 4 horas llorando, o sea, porque vi una película de niños donde el perrito se muere. Y o sea, lloré y después me la pasé llorando, o sea, seguí llorando, ya que estaba entrada en gastos, se acabó la película y yo seguí llore. Entonces ya lloraba por todo, por el mundo, por la humanidad, por la incertidumbre, por la economía, porque no puedo volver a México. O sea, ya fue como, ok, ya estoy aquí, vamos a llorar bien, ¿no? Y yo me estoy gozando verdaderamente. Porque Lidia Cacho puede ser muchas cosas, pero mediocre nunca. O sea, no vas a llorar mediocremente, tú vas a llorar como hay que llorar. A ver, lo que pasa es que, ¿cómo vas a llorar? Yo tengo muchísimos defectos, pero soy muy llorona. Y, o sea, a mí me conmueven cosas que a mucha gente le parecen hipercursis. Y lloro muy fácilmente, ¿no? Pero ya de sollozar, o sea, de soltarme así verdaderamente es como, ya me dejo ir. O sea, yo ya me aviento, como en tobogán, así de, bueno, ya estoy aquí sufriendo, ya abrí el corazón, vámonos con todo, ¿no? ¿Nos están haciendo alguna pregunta o algo así? Sí, acá ya te iba a leer. A ver, hay una pregunta que es para las dos, dice, ¿qué ha sido lo más positivo y lo más negativo de este confinamiento y qué aporte le darían a su país para el manejo de la crisis más allá de lo económico? Madre mía, Amalia, por favor. No, que yo no, a mí, miren, en verdad para mí la única cosa como positiva es que yo creo que he vivido con ansiedad mucho, pues toda mi vida y si bien he tenido momentos donde esa ansiedad me ha dado tregua y ha sido un poquito más amable conmigo, han habido momentos muy difíciles donde yo digo, ¿cuál es el sentido de vivir así? Es
es duro, es muy duro como vivir luchando como con temas de salud mental. Y sin embargo, porque también he aprendido a ser hiperresponsable con todos mis temas, tanto laborales como personales, pues llevaba muchísimo tiempo trabajando en el manejo de la ansiedad. Entonces tal vez como la única cosa positiva que yo le saco a esto es que había trabajado tanto y me había relacionado, como tú dices, que uno tiene que salir adelante no queriendo que la ansiedad se vaya, sino a vivir con la ansiedad ahí, lo cual decirlo suena facilísimo, pero vivir la vida como con los síntomas, con la cabeza y entender que eso no se va a ir a ninguna parte, que es una vida entera que se vive así, y haber trabajado tanto en eso que me haya dado herramientas para estar bien durante una pandemia es algo que yo digo, bueno, gracias ansiedad. Ahora, en cuanto a qué aporte le daría a mi país con respecto al manejo de la crisis, pues no me quiero poner demasiado política, pero cambiaría de presidente básicamente. Lo más pronto posible, ¿no? Sí. Mira, yo la verdad es que, pues, creo que lo que he aprendido en la pandemia es la cantidad de afectos verdaderos, profundos e incondicionales que he construido en mi vida y que la gente a la que yo amo ha construido también en su vida conmigo. Es decir, ha sido muy conmovedor descubrir que con tanta gente nutro todos los días esta noción de estar cerca que no tiene que ver con ansiedad. Perfectamente puedes identificar, yo creo que a todas nos pasa, puedes identificar quién te está buscando por ansiedad. O sea, cantidad de exgalanes, protogalanes, etcétera, o algunos con los que yo quise y que como que no me hacían mucho caso, de repente ahorita sí todos de, ay, cómo te extraño, tu belleza y tal, y entonces sí, lo que pasa es que estás solo, o sea, ya estás solo, o sea, no puedes irte a los bares y entonces ahora resulta que la que extrañas más es a mí, porque además pues soy simpática, ¿no? Pero, y poco prejuiciosa, digamos. Pero, y está bien, y les contesto, y cotorreo y tal, pero más allá de eso, que creo que a mucha gente le pasa, ha sido descubrir cómo es importante, y ha sido importante para mí, y eso lo aprendí como en mi familia, sin duda, eso, tejer las redes emocionales con gente a la que yo adoro y que me quiere por todo el mundo, y que todo el tiempo nos estamos mandando mensajes de aliento o bromas o nos hablamos cuando necesitas escuchar la voz de alguien o alguien necesita escuchar tu voz. Y eso ha sido uno de los aprendizajes más importantes de mi vida. Darme cuenta que es eso, porque un amigo me decía el otro día, dice, es que a mí nadie me escribe, ¿cómo que te escribes todo el tiempo? Y a mí nadie me escribe. Y dije, pues entonces reflexiona sobre cómo has construido los afectos, ¿no? Haz tu tarea personal y revisa por qué nadie te escribe para decirte cómo te sientes, cómo estás, te sientes solo. Y yo creo que es así, es como algo de lo que casi no hablamos, que es el amor se construye en todas sus formas, ¿no? No solamente erótico, del que ya hablábamos y tal, sino todos los amores y los afectos. Y el incondicional es el más lindo de todos, y es lo que esta crisis a mí me ha enseñado, ¿no? Que ahí está y que puedo ponerme a llorar con alguien. O a llorar. Sí. Es eso, es que es súper importante decirle a alguien, te quiero un montón, ahí estás muy lejos, pero espero que estés bien. Y sabes que no lo estás diciendo por ansiedad, ¿no? O a lo mejor con un poco de ansiedad, pero no es la razón principal. Y la otra, ¿qué haría por mi país? Mira, mi país me sale debiendo. O sea, ya por favor, no me sigan pidiendo. Llevo quién sabe cuántas peticiones de que me regrese a México por lanzarme de presidenta de la República. Y digo, no, una nunca sería buena política. Metería a todos los corruptos a la cárcel el primer día y entonces desestabilizaría todos los juegos de poder de los machos que tienen el patriarcado del poder y entonces eso sería una crisis verdadera, ¿no? Y entonces no funcionaría. Pero yo ya hice muchísimo por mi país. Sí. ¿Y qué haría por las personas más cercanas que están en México, que le están pasando mal? Pues lo mismo que he hecho siempre, ser solidaria, escucharles, si necesitan ayuda, ayudarles,
No, no soy Procuradora General de la República, la mujer, el menor, la familia y la anticorrupción contra la delincuencia organizada, como mucha gente piensa. Me mandan mensajes ya Instagram, que era mi espacio de alegría y de hacer bobadas y de contar mis chistes y de sacar este lado lúdico que tengo. O sea, ya se me empezaron a infiltrar todos los días así como, y entonces ya me mandan otra vez expedientes judiciales. Sí, O no. sea, personas de Perú, mujeres de Perú que son víctimas de violencia machista y me mandan su expediente judicial completo para decirme, es que Lidia, necesito que me ayudes a ver si puedes sacarme del país. Y yo así de, ¿qué parte no entienden que estoy exiliada porque me quisieron matar en el mío y tuve que salir corriendo con lo opuesto, ¿no? Sí, es muy difícil. Entonces, pues es eso, es atreverme a decir, no puedo hacer más de lo que he hecho por el país y lo que seguiré haciendo es eso, escribir, documentar, investigar y bueno, pues si hay que perseguir un par de malos, ¿no? Y funciona y sirve para las sociedades, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Aunque estén en la política, pues habrá que perseguirlos también, darles una correteada. Me parece maravilloso. Y hablando de política, por favor, nunca dejes de perseguir malos. Yo me encargaré de que así sea. Dice, alguien te pregunta, Gerardo Valladares Neira. Hola Lidia, un abrazo. ¿Qué opinas del reportaje de Aristegui sobre el ataque de periodistas, entre ellos tú, por parte de un gobierno al que le dieron su voto de confianza? Ándale, ya nos quieren poner a hablar de eso. Ya ves, y vamos a hablar de otras cosas de literatura. Mira, hola Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Saludos desde la pandemia, desde este lado, desde el exilio. Lo que opino es que no es el gobierno, o sea, me cuesta mucho trabajo poder identificar, es, según todas las fuentes, la persona que dirige la agencia de noticias del Estado. Ella es la que tomó las decisiones y supuestamente dio las órdenes de atacarnos a varios periodistas, que somos las y los más, que tenemos, digamos, más visibilidad, más fuerza y que además somos consideradas de izquierda, progre, y entonces, como estamos exigiéndole a este nuevo gobierno, se supone que eso es traición a la patria, ¿no? En este momento. Lo que creo es que el poder logra que las personas que acceden a él descubran su lado más oscuro y lo empiecen a patrocinar con el poder y de tal manera en la que no enloquecen, sino descubren una fascinación tremenda por su lado oscuro y lo dejan salir con cada vez más ganas y con muy poca inteligencia emocional, y eso hace que causen muchísimo daño, ¿no? Daño a las personas, daño a las instituciones, y creo que es algo que tienen que revisar, pues, tienen que revisar todas las personas responsables de todo lo que nos están haciendo los periodistas, descalificarnos, tratar de callarnos, etc. Y la otra es, no les va a funcionar, es que no nos van a callar. ¿Sabes? Una de las estrategias en muchos países, Estados Unidos, México, es descalificar y descalificar todos los días a las y los periodistas o a cualquier persona que esté haciendo una crítica inteligente sobre lo que está fallando. Y la gente tiene tanto miedo del apabullante y abrumador golpe que viene grupal de trolls, de bots, de fans, de seguidores, de los que creen que la política es religión y entonces están como absortos como si fueran Hare Krishnas de Morena, ¿no? Y vienen a atacar a quien critica a Morena. Bueno, pues a mí me da igual, ellos tienen derecho a su opinión, yo a la mía, y no nos vamos a callar. Entonces me parece que ese es el punto, ¿no? Que digan misa. Para cambiar a temas un poco más ligeros que este, hay una pregunta que me parece maravillosa y dice, súper cliché, pero ¿cómo creen ustedes que innova uno para mantener la relación a flote cuando uno está 24/7 encerrado? A ver, tiene usted la palabra, maestra. Oh, dale tú, por favor. Un libro de cómo mantener el amor vivo. El amor de tu vida por otro amor de tu vida. Es la Biblia. Ese libro lo debe leer todo el mundo mundial. O sea, debe estar en todos los idiomas. Hermoso. Por lo tanto, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Tomo la palabra y voy a decir que, si bien no soy experta en ese tema, hay una autora que a mí me gusta mucho,
que sacó un libro que no, creo que no está traducido al español, por eso voy a decir el título en inglés, se llama Mating in Captivity, o sea, como apaireándonos sí, estando en cautiverio. Y es una psicóloga que se llama Esther Perel, y lo que ella plantea en ese libro me parece maravilloso, y es esta idea de que pues los seres humanos somos animales, que el sexo igual es muy instintivo, y que tiene todo que ver con, pues, con enamorar a alguien y con atraer a alguien, y que lo que pasa con estas modalidades un poco de cómo estamos viendo las relaciones, que es pues unas monogamias como a demasiado largo plazo, que eso es como, eso no, desde que eso se planteó, nunca, la monogamia nunca ha funcionado. Ya básicamente lo que dice es como, eso nunca ha funcionado. Porque pues antes era la gente se casaba por situaciones económicas, y siempre ambas personas, pero obviamente gracias al patriarcado los hombres tenían sus relaciones aparte y demás cosas, pero entonces ahorita que se ha basado esta idea de que el amor, de que uno se tiene que casar y enamorarse de su mejor amigo, monopolizando todas las diferentes outlets o las diferentes cosas que uno obtiene de diferentes personas en una sola persona, es como que tiene que ser tu mejor amigo, tiene que ser tu equipo de empresa, es como que no, tiene que ser tu pareja, no tiene que ser nada de lo otro. Ella dice algo muy interesante, y es que pues básicamente la comunicación, básicamente para mantener el fuego vivo, que ella dice, o sea, si bien cuestiona mucho la monogamia, dice que es posible, pero que solamente es posible después de que se ha cuestionado en pareja, después de que hay una comunicación muy abierta, y después de que yo creo que se echa mano de muchísimas herramientas, no sé, para mantener el amor, la relación a flote. Yo diría que hagan sexting, usen el aparato del Satisfyer. No, yo creo que justo en el libro de Sexo y Amor en Tiempos de Crisis, ya hay una parte de los capítulos donde empiezo a explorar cómo, o sea, cuando entramos en crisis, con los seres, las personas, las parejas, o las triejas, porque también entrevisté por allá una trieja muy interesante, cuando entras en crisis de la edad, en crisis hormonales, en crisis económicas, en crisis de salud, en fin, y todo esto se conjunta, una de las preguntas es, ¿pierdes el deseo hacia el otro o no? ¿Y por qué pierdes el deseo? Porque el deseo es esencialmente la atracción que parte de la admiración, ¿no? Sí. Ahí hice una entrevista a un psiquiatra español súper conocido que trae ahí todas unas teorías muy similares a lo que tú estás hablando, pero lo que plantea es que en la medida en la que las personas aceptemos que podemos vivir relaciones conyugales y extraconyugales, vamos a tener una vida mucho más rica. Es decir, cuando dice extraconyugales, no necesitan necesariamente la relación extraconyugal, tiene que ver con la genitalización del deseo, ¿no? Es decir, con eliminar en la cama o en el baño o contra la pared o en la cocina o donde les guste hacerlo, ¿no? No con el deseo. Y entonces, la pregunta es, ¿qué es el deseo para ti? Y para cada quien es algo distinto, ¿no? Y si toda tu construcción en psicoemocional y en tu imaginario está el amor romántico que dura toda la vida, como en estas películas que se agarran de la manita, como eran mis abuelos, que me arruinaron para el resto de la vida. Mis abuelos eran así. O sea, siempre les decía, ya me jodieron. O sea, igual que mi hermana chica con su pareja que llevan 30 años casados, se ríen todo el día, se llevan increíble, les vale gorro lo que piensen los demás, son súper buenos papás, aceptan sus errores, sus defectos.
pues esa gente así, tan perfecta, arruina la vida amorosa de todas las demás que somos tan imperfectas, ¿no? Porque son monógamos extraordinarios. Y en ese sentido no digo extraordinarios, ay, qué maravillosos son, sino que están fuera de lo ordinario o de lo común, que somos el resto de la humanidad, que no hemos tenido relaciones de 40 o 50 años de casados así felizmente, de te amo mi vida. O sea, mi hermana hace unas cursilerías, seguro me está viendo nada más, empezar a escribir, ya cállate. Pero mi hermana es que estás con ellos, tienen 28 años o no sé cuántos casados. Estás cenando con ellos en la casa y entonces ya preparan, él separa la cocina, van, comparten todo ya como de una manera súper natural, ¿no? Y de pronto se sirven un vaso gigantesco de refresco, no sé, que yo odio el refresco, pero se sirven un vaso gigantesco con hielos y se lo van reparando, o sea, y lo ponen en medio de los dos y lo toman entre los dos y eso lo hacen diario. Y entonces yo, ¿qué no saben que hay otros vasos en la casa? Y entonces, claro que no, es como un ritual que quién sabe a quién se le ocurrió, no se acuerdan, pero lo hacen todos los días. Qué loco. Es una locura. Es muy loco. A mí eso que dices de monógamos extraordinarios me parece maravilloso. Y creo que los monógamos extraordinarios además nacen en familias de otro monógamo extraordinario. O sea, yo siento que eso es toda una teoría que podría verse. Yo, por ejemplo, vengo de una familia donde solo hay divorcios y cuando yo veo gente como tu hermana o cuando tú me cuentas la historia de tus abuelos, para mí es como si me estuvieran hablando en chino. O sea, yo sí como, eso cómo se ve, cómo funciona, no tengo ni idea. Entonces creo que eso también como que son aprendizajes pues heredados. Y yo creo, y bueno, y volviendo a la pregunta esta que obviamente no sabemos, pero estamos tratando de elaborar junto contigo, que hiciste la pregunta, y es eso, si te preguntas qué significa el deseo, yo creo que lo reelaboras. Yo he estado 2 veces en pareja, mis relaciones más largas han sido 13 años cada una, y he estado perdidamente enamorada las 2 veces. Y me la pasé muy bien, la mayor parte de la relación, muy bien, hasta, digamos, el último año cuando ya como que todo se empezó así de, ok, ya se va a terminar, voy a comprar el libro de Amalia para ver cómo voy a encontrar a otro amor de mi vida, porque yo, dentro de esa cursilería, que no soy romántica, sí creo en los amores de la vida, solo creo que hay varios amores de tu vida, eso también lo creo. Y no necesariamente soy monógama de por vida, sino monógama serial, ¿no? O sea, somos monógamas seriales, ¿no? Sí, yo también. Pero también es eso, ¿qué significa el deseo para ti y cómo lo nutres? Porque si tú te estás mandando textos con tu mejor amigo, con el que tienes una relación súper intensa y afectiva y ahorita sí todos están en crisis y te estás mandando textos y eso te emociona y te llena como de... Y luego regresas, ves a tu pareja y te lo agarras en la cocina y ahí mismo te lo das, eso es maravilloso, ¿sabes? Y para muchas personas eso es infidelidad y yo creo que es todo lo contrario. Es justamente llevar esta parte de tu relación extraconyugal, afectiva, amorosa, que puede estar erotizada, aunque no sexualizada, y toda esa emoción que se llena en ti, como hombre, como mujer, la llevas con tu pareja y le agarras en una esquina, pues, o sea, en el sofá, donde sea. ¿No? O de plano así una cosa como súper sutil de preguntarle, oye, ¿alguna vez o sea, qué es lo que más te gusta, de perrito o de gatito? Y ya luego, ya a partir de la conversación sexualizada, ya empiezas ¿no? A atreverte a jugar con eso. Sí, total. Eso de la pregunta por el deseo me parece fundamental. Espero que hayamos respondido a tu pregunta con satisfacción. Deja tú estrellitas de excelente servicio. A ver, nos preguntan, ¿cómo aprendo a sacarle el lado positivo a las cosas? Mira, lo tomas del cuello, las cosas las tomas del cuello, las empiezas a ahorcar así, hasta que te digan cuál es el lado positivo. Es súper difícil y hay momentos, desde mi punto de vista, en los que no hay lado positivo de las cosas. Y lo único que yo he aprendido a hacer en momentos muy difíciles es decir, a ver, esto me rebasa por completo y por todos los ángulos,
Y lo único que puedo hacer es quedarme así como sentadita, ¿no? Respirar, llorar sin esto llorar, pedir ayuda sin esto pedir ayuda, o si no estoy lista para saber a quién pedirle ayuda, pues llorar otra vez. Y tratar de entender que no, yo no creo que sea cierto que todo sucede por algo. A veces todo sucede porque está de la chingada. O sea, todo sucede porque está mal, fatal, es injusto, es innecesario, no te lo merecías, ¿sabes? Y eso no nos educaron para decir eso, ¿no? Para decir esto es injusto y esto yo no me lo merezco, nunca me lo merecí, y el trato que me dieron o que me están dando, o si ahora estás como reviviendo traumas, eso es un maltrato de esa persona que en ese momento fue una mala persona conmigo, ¿no? Sí. No es una mala persona en general, pero en ese momento actuó con maldad, con crueldad, ¿verdad? O las circunstancias bajo las que estamos son injustas, claro que lo son. Es una mierda lo que nos está pasando a todas y todos. Sí. O sea, la crisis económica que viene, todo lo que estamos viviendo, es dolorosísimo, genera angustia por el futuro, etcétera, etcétera. Es lo que es. Entonces, lo que yo he aprendido es decir, ¿qué está en mis manos de esto? O sea, yo no creo que pasó para que el mundo y la naturaleza y los delfines vuelvan a salir al mar y los pajaritos vuelen a nuestro alrededor. Yo la verdad no creo que por eso llegó el coronavirus. Llegó por 1000 razones científicas que no voy a explicar porque tampoco es que me las sepa muy bien, aunque sí las he leído y estudiado. Creo que hay veces que solo hay que sentarse y decir, es una mierda, no sé qué hacer con esto, estoy rebasada o rebasado por completo, necesito que alguien me abrace y llorar, y si nadie te puede abrazar, les recomiendo, por ahí en Amazon y en muchos lugares te venden unos monitos, que yo tengo uno, como de peluche, que son abrazos. Entonces te abraza, te acuestas con él y te abraza y te quedas abrazada si estás solita en la casa, ¿no? O solito. Y la otra es hablar con alguien a quien quieras mucho y decirle eso, decir, o sea, ¿por qué no nos podemos quejar? Es como, no se vale quejarse. Sí, sí se vale. Y además es necesario, indispensable y rigurosamente fundamental para la salud mental decir, ya no quiero esto. Ahora, ¿en qué momento dejas que eso se convierta en tu perorata diaria? Ahí sí ya puede ser que termine como en pensamiento suicida y ya está peligroso, entonces hay que regresarse un poco, ¿no? Pero como simplemente eso, ¿no? Decir, no sé, a veces no hay aprendizaje de ciertas cosas. O sea, a mí la gente me pregunta, ¿qué aprendiste de que te metieron a la cárcel? No aprendí nada. Total. ¿Sabes? Yo ya sabía que eran unos malditos, yo ya sabía que eran unos corruptos, ya sabía que estaban todos coludidos, ya sabía que me querían matar, y lo que hicieron fue usar el sistema judicial para encarcelarme. ¿Qué aprendí? ¿Qué lecciones me trajo la vida con el encarcelamiento y la tortura? Ninguna. O sea, que me costó un dineral salir en terapia para no volverme loca con la tortura, que me ha costado un dineral de abogados, defenderme de estos sátrapas, gobernantes y pederastas, y que no me lo merecía. Esa es la lección. Sí. ¿No? No hay lección buena en el mal. Sí, ¿no? total. Perdón Sí. que sea así la antítesis de la autoayuda, pero yo creo que... No. A mí me parece completamente de acuerdo y de hecho creo que es algo que para mí es como muy importante. Yo creo que en mis libros, o sea, yo he sido una persona que he lidiado con mis dolores más profundos intentando convertirlos en algo, lo que sea, pero sí haciendo como un proceso de transformación. Entonces, o convertirlo en libro o convertirlo en alguna cosa y creo que en muchos momentos siempre digo que hay momentos o hay cosas que a uno le pasan en la vida que son oportunidades para, no sé, que después se presentarán como oportunidades, no durante, sino después se presentarán como oportunidades. Pero estoy completamente de acuerdo contigo que esto de que esta obsesión de sacarle el lado positivo a las cosas nos va a matar. No debe ser así, no tenemos que ir por la vida intentando tampoco, y creo y vuelvo y conecto, perdón que no he hecho sino repetir esto, pero tiene mucho que ver con el anclaje de la identidad a la productividad, con convertir, por ejemplo, esto en arte o convertirlo en algo que para más fuerza para tu trabajo o más sabiduría para no sé qué, y es como a veces las cosas son muy dolorosas
no tienen lado positivo. Y está bien lo que tú dices, sentarse, llorar, desahogarse, hablar, pedir ayuda. Creo que eso es algo que sí me parece muy importante. Si alguien está sintiéndose muy cargado, pedir ayuda, decir como, y pedir ayuda es simplemente decir, estoy cargado, hola, estoy cargado con esto, hola, esto está, lo que dices, me sobrepasa, pero no todo tiene el lado positivo. Claro que no, y eso lo hemos descubierto como a lo largo de la historia, y creo que nuestros libros en muchos sentidos muestran eso, ¿no? Como cuando investigué, a lo largo de 5 años estuve viajando para escribir Esclavas del Poder, para investigar y entrevistar a personas víctimas de trata y demás. Y una cosa que aprendí ya que terminé el libro y regresé de darle la vuelta al mundo y me senté a escribirlo y tal, releyendo y escuchando todas las entrevistas de niñas en Camboya, en Tailandia, de niñitos en Burma, esclavizados, en fin, por todo el mundo, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos. Una de las cosas que más me llamó la atención es que todas las personas que en verdad se convierten en sobrevivientes, sobre todo jóvenes, muy jóvenes, niñas y niños, o sea, 15, 16 años, son quienes aceptan que lo que les sucedió es injusto, que no se lo merecían. O sea, que durante el trauma, mientras estaban viviendo el trauma y el estrés postraumático, no lo podían comprender porque sí creían que eran culpables, porque es lo que te hace un agresor, ¿no? En ese caso, o toda una red de agresores y de pederastas o de lo que sea, de cualquier tipo de persona que abuse de ti, o de sistema político que abuse de ti. Lo que te hace sentir es que tú algo hiciste mal, ¿no? Para que eso, ¿no? Porque esa es esa cultura religiosa que se junta con la religión, el capitalismo, o sea, toda esta cosa de, o sea, todo este tema de la autoayuda superficial, profundamente estúpida e imbécil, no en el sentido peyorativo, sino imbécil en que carece de capacidad para dar la vuelta hacia la inteligencia y el proceso de pensamiento, ¿no? Que te lleve a un lugar distinto, son producto del capitalismo, es decir, te venden esto para decirte, ¿quién se robó mi queso? No lo sé, ¿quién se robó mi queso? Vamos a buscar quién se robó mi, no sé. Aquí podríamos decir, ¿quién se robó nuestra libertad? Pues el coronavirus, sí, o sea, ¿y cómo explicamos eso? Pues te lo van a dar, nos van a querer vender un montón de libros de autoayuda después de esto, seguramente hay gente que lo está buscando y que se siente más frustrada porque no sirven en general, ¿no? Yo respeto que haya gente a la que sí le sirven, pero creo que la mayoría no nos funcionan. Pero creo que hay otra cosa detrás de todo esto que es, ¿qué significa para cada una y uno de nosotros convertirnos en sobrevivientes de cualquier cosa? ¿Y cómo lo lograste? ¿No? Todo el mundo tiene algo de resiliencia interna. Todo el mundo. Y esa sí es una lección importante, es qué hay dentro de ti. O sea, sí. Para mí, la cuarentena esta, que ya cuál cuarentena, ya son 2 meses encerrada, tiene más de 2 meses, tiene que ver con descubrir esto, que es que agradecida estoy con mi madre, a quien yo en algún momento de mi vida le decía que la odiaba un día sí y otro también cuando era adolescente, porque fui una adolescente bastante rebelde y le decía, te odio. Porque claro, a los 13 años me daba a leer a Kant, a Hegel, a Simone de Beauvoir, o sea, ¿quién hace eso, por Dios? O sea, no. Entonces me acuerdo que yo llegaba con mi mamá y le hacía una pregunta súper estúpida de lo que fuera, y mi madre llegaba y me decía, a ver, mijita, siéntate. ¿Ya leíste no sé qué, no sé cuánto? Yo, sí, ya, no entendí, no, pero eso que tiene que ver con que estos imbéciles le levantaron la falda a la otra niña, dijeron no sé qué, y son los machos y no sé cuánto, y a mí me dicen tal cosa, y que soy no sé qué. Y mamá así de, bueno, pregúntate qué vas a hacer con eso. Clásica, es una clásica de terapeuta. Y está bien si tú vas, como yo ahora a mi edad, a terapeuta o a terapia, o tú, y tu terapeuta se sienta acá cobrándote una lana, ¿no? Por hora y se sienta muy mona o muy mono y así de, bueno, pregúntate. Permítame, nada más cerca de mi terapeuta si nos está viendo. Oh, Lidia, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, claro, mi mamá me lo hacía desde los 11 años. Entonces, por supuesto que, o sea, yo decía, yo no me merecía tener mi primera crisis existencial me dio a los 13. O sea, a los 13 años yo me preguntaba si ser o no ser y cosas que no, o sea, yo necesitaba estar haciendo otra cosa, jugando béisbol, básquetbol, no sé, corriendo por la pradera, pero no haciéndome preguntas existencialistas, ¿no?
ni leyendo a los existencialistas sobre todo, eso fue un problema. Pero, perdón las autorreferencias, pero ¿qué vas a hacer con eso? Pues cada quien decide qué puede hacer y qué quiere y qué puede. Y sobre todo, volviendo a lo que decíamos al principio, ¿te caes o no te caes bien? Total. O sea, no todo el tiempo, ¿no? Yo hay momentos en que soy insoportable, pero para mí misma y para los demás seguro. Pero en general, me parece que me soy simpática, pues, o sea. Sí, te caes bien. Sí. Es importante. Y es importante también, o sea, todos nos tenemos en diferente estima. Yo, por ejemplo, yo me caigo bien también, o sea, pues yo creo que soy una persona bastante insoportable, muchas cosas, pero sobre todo disfruto mucho de mí misma. O sea, me gusta estar conmigo, puedo pasar mucho tiempo sola y me divierto y también me río sola y todas esas cosas y eso me parece importante. Y para finalizar como con esa pregunta de lo positivo, creo, y perdón por caer en este error de intentar como relativizar las cosas, pero una cosa es como una mirada, como si estás teniendo una mirada constantemente pesada o negativa, y eso es una cosa que vale la pena revisar, como, ok, ¿por qué estoy sacando lo peor? O cómo me relaciono yo con la dificultad. Eso es una gran pregunta que te hubiera hecho tu mamá. Creo que esas son preguntas que son importantes, pero dejar muy claro que hay cosas que no tienen nada de positivo y que no hay que estar en un afán desesperado por sacarle cosas positivas a nada. Entonces, bueno, esperamos que la respuesta te haya gustado. A ver, o te haya servido. Alguien dice que cómo se lucha contra estos aprendizajes heredados, como Amalia, vivimos en hogares rotos, como en cuanto a las relaciones y eso. Pues no sé, a ver. Pues es que yo lo que creo... A ver, como en telenovela, perdón, pero yo tampoco crecí en un jardín de rosas, más bien cucharas de oro. O sea, éramos 6 y éramos una familia disfuncional. Ahora, que tenía una madre maravillosa y a todo dar y brillante y feminista y que me hizo preguntarme todo también, pero también era súper disfuncional en la familia, totalmente, sigue siendo. Pero sí, disfuncional y roto, ¿no? Sí, total, yo creo que igual los monógamos espectaculares, como decimos, no necesariamente es que, o sea, no están en una escala superior o emocional a nadie, solamente es como que pues les funciona eso. A mí lo único que me parece muy, muy importante, y yo siempre he creído, y sobre todo yo que estoy inaugurándome en mis 30, y que se nos bombardea, y a mi generación toda esta idea de pues la adultez y qué es ser adulto y pues y todas estas cosas, como este paquete de adultez que viene con el éxito y con lo laboral y con el éxito emocional y todas esas cosas. Yo lo único que creo y que me parece que es genuinamente la pregunta más persistente en la adultez, y digo adultez, el momento en el que uno tiene una noción de cómo se relaciona con los otros, es cómo amo a los demás y por qué amo a los demás como los amo. Yo sí creo que la pregunta fundamental de la adultez es cómo amar, y creo que uno tiene que estar constantemente preguntándose eso, ¿qué es el amor? ¿Qué aprendí yo? ¿Cómo se debe amar? ¿Cómo luce literalmente, visualmente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo expreso el amor? Además también, por ahí mi mamá se leyó un libro de autoayuda, pero ese sí me pareció buenísimo, debo decir. Es que los hay. No me he topado con uno, pero no dudo que los hay. Yo muy vulgarmente lo fui metiendo en autoayuda, no sé si era autoayuda, pero me pareció muy chévere o sea, logía, no lo he leído, pero es como esto de los lenguajes, se llama los lenguajes del amor, y esta idea de que todos expresamos el amor de una manera diferente y que eso es válido, ¿no? Entonces, a veces hay muchísimos choques simplemente porque nos empecinamos en recibir un amor que se manifieste en un lenguaje igual al nuestro, y pues la verdad es que eso no necesariamente va a ser así. Entonces creo que
es cuestionar. Es cuestionar el amor, qué quiero el amor, cómo expreso el amor y todas esas cosas, ¿no? Pero más yo creo que la gran mayoría de personas normales, lo que nos sucede es que cuando empezamos a elaborar nuestra construcción del amor romántico y del amor de pareja, etcétera, siempre lo hacemos desde nuestras carencias. O sea, nadie lo hace desde sus virtudes y sus capacidades para entrega. O sea, todas y todos lo hacemos desde nuestras carencias. Y eso es importante reconocerlo. Porque claro, cuando descubres el amor es eso, quieres que te deseen, quieres que te amen. Ahora, si tú creciste en un entorno donde tu padre o tu madre eran unas malas bestias o abandonadores o te ignoraban o no te entendían, etcétera, pues claro, ahí vas detectando dónde están tus carencias y tus debilidades y eso es lo que vas a empezar a buscar en una relación de pareja siempre, ¿no? Como esta parte de la aceptación de tal. Y entonces a lo mejor vas a ser la perfecta para esto, ¿no? Hay muchísimas mujeres que quieren ser perfectas en todo porque necesitan que el hombre con el que están o la mujer con la que están les reconozca, les llene esa carencia, ese hueco, ¿no? Ese agujero negro interior que tienen desde la niñez y que esa persona va a llenarlo, pero las personas que hacen eso terminan vampirizando al otro o a la otra y a veces las parejas empiezan a fingir una forma de amor que no tienen y que no pueden dar, ¿no? Y eso me parece que es súper importante descubrirlo en nosotras y en nosotros mismos. Como, cuando escribí Sexo y Amor en tiempos de crisis, me asombró la cantidad de hombres que hasta que entraron en la crisis de la edad, como de la andropausia y todas estas cosas, se empezaron a preguntar por qué nunca habían estado enamorados. O sea, cosas durísimas. Como decir, amo, o sea, quiero muchísimo a mi pareja, hombre o mujer, le amo, y si tienen hijos, amo a mis hijos, es decir, hemos construido una vida juntos y valoro todo esto enormemente, pero nunca he sentido amor. Ese que pasan en las películas, de las novelas que me leo, eso nunca en mi vida lo he sentido. La cantidad de hombres que me dijeron eso es abrumadora. La gran mayoría de hombres dijeron, acabo de descubrir que no sé amar. Y entonces, claro, te dicen, es que a ustedes sí les enseñan, ¿a ustedes quiénes? Que me den el teléfono de a quién le enseñaron a amar, porque a mí, o sea, yo no veía la repartición de esa educación. O sea, yo tenía un ejemplo que eran mis abuelos, que a quienes yo amé, que fueron como mis segundos educadores, que se amaban, que se trataban súper bien, que se reían juntos, cocinaban juntos, y que tenía cada uno como una vidita personal, y eso sí lo aprendí como por el ejemplo, ¿no? Que es como aprendemos a amar, por ejemplo, que por la lección. Y luego mis padres, que eran una pareja rarísima, ¿no? Mi papá un ingeniero, de una educación machista, súper acá, cuadrado, tal, matemático, ¿verdad? Y mi mamá, feminista, Simone de Beauvoir, vamos para acá, la ciudad perdida, niños, vénganse, yo a la chamarcada de la ciudad perdida y hacer cosas. Y mi papá viéndola así como diciendo, no entiendo por qué te amo, pero pues te amo, ¿no? Sí. Tampoco fueron un buen ejemplo como de relaciones amorosas igualitarias, ¿no? Como una feminista idealiza, o por lo menos yo, y luego otras parejas que dices, bueno, esta sí funciona y esta no. Yo lo que sé es que yo he tratado de vivir mis relaciones desde muy conscientemente, no desde mis carencias, sino desde mis posibilidades de entrega y tratando de ver al otro como es, ¿no? Sí. Nunca me he enamorado de un príncipe azul, no creo en esas mamarrachadas, no creo que los hombres sean perfectos, creo que no existe eso, o sea, es un invento masculino y tampoco existen las mujeres perfectas, eso es un esfuerzo y un invento femenino y tiene que ver con estas exigencias para hacer la par perfecta, ¿no? Entonces, pues no, ¿cómo puedes amar? Pues tratar de amar desde ese lugarcito pequeñito que tienes como aquí en medio del cuerpo, yo no sé, cada quien lo tiene en un lugar distinto, desde donde tú te sientes verdaderamente auténtica y piensas, si mañana me muero, me gustaría morirme junto a este güey o junto a esta chava, ¿no? Para mí eso es el amor. Yo siempre he pensado eso con mis parejas, o sea, yo las 2 veces pensé que iba a tener toda la vida con ellos. Pues fue toda la vida, 13 años, ¿no?
Es qué bueno. El primero mejor que el segundo, pero debo decirlo. Pero también he tenido otros amores más cortos que han sido bellísimos y que han sido desde ahí, desde la diferencia enorme que tenemos entre él y yo. Y eso está muy bien, ¿no? Sobre todo eso que dices, espero que alguien se lo tatúe o si no me lo robaré yo para un libro, y es total, amar desde las posibilidades y no desde la carencia. Lo cual también es, o sea, es algo difícil, pero creo que es lo más bonito, y eso de la autenticidad y esa estoy contigo en todo lo que dices, adhiero completamente, y creo que para mí el amor es eso, es como que si mañana me coge la muerte, yo quiero estar al lado de esta persona, me parecería lo máximo. Entonces, pues sí. Pues querida, acabamos con las preguntas y tristemente se nos acaba el tiempo. Es un honor haber charlado contigo, soy tu fan enamorada, muchísimas gracias por esto y pues nada, ojalá se repita. Ya, claro que sí, yo también soy tu fan, me encanta todo lo que haces. Quedamos en que la próxima vez tienes que tirar el tarot, yo no sé si se puede hacer públicamente o no, pero bueno, tienes que tirar. Si hacemos un tarot así comunitario para las mujeres del mundo, estaría buenísimo. ¿Qué tal? Claro que sí, la próxima hacemos un tarot comunitario para ti y después para todas. Me parece muy bien. Muchísimas gracias por todo, queridísima. Vale, queridísima, estamos por ahí charlando. Abrazo grande. Un abrazo.